Hola, ¿qué tal? Bueno, hay un poquito ahí sonido de fondo de una ciudad de interior en un día de verano, a la fresca todavía, eso está bien. Hoy vamos en blanco y negro, porque algunas cosas son en blanco y negro y otras son en tono gris. Puede parecer lo mismo, puede que sea lo mismo, puede que no. La discusión de hoy surge a raíz de un problema con el que nos encontramos los padres a menudo cuando queremos información sobre el progreso de nuestros hijos en los centros educativos en España. Y es la misma situación parecida en la que se encuentran los alumnos, que pueden en algún caso llegar a la indefensión según determinado tipo de prácticas. La indefensión en la oferta y recibimiento de un derecho fundamental de la persona y de los niños, como es la educación. ¿Cuál es el problema? Bueno, como profesora, evidentemente, también lo tengo desde el otro ámbito. Lo que pasa es que para mí no es un problema porque mis convicciones en este caso son como blanco y negro y las tengo muy claras. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es estar vinculado a lo que ya hablamos en otro momento, de que nuestro sistema de evaluación es una evaluación puramente interna. Es una evaluación interna que utilizamos con fines formativos, es decir, enseñar al alumno, informativos, informar al alumno y a la familia y a la sociedad, y certificativos, porque los resultados de esa evaluación interna al final quedan reflejados en el informe del alumno. Es decir, que es una evaluación interna que acaba siendo, que nunca es evaluación externa, pero tiene funciones de certificación oficiales, lo cual la hace muy importante. Es importante que sea justa, es importante que sea fiable y válida, porque si no es ni válida ni fiable, si alguno de los dos parámetros que suelen estar interrelacionados no está bien, no va a ser justa. Entonces, ¿cuál es el problema del que estoy hablando? Pues que cuando nosotros tenemos dudas en referencia al progreso de nuestros hijos, o cuando los padres, si lo vemos desde el punto de vista del profesorado y de la dirección de los centros, tienen dudas en cuanto al progreso de sus hijos, solicitamos una entrevista. Esa entrevista parece que está vinculada con el tutor, es decir, vamos a hablar con el tutor como punto de referencia, aunque la asignatura de la que queramos hablar o el problema que queramos solucionar o donde queramos recabar información no sea del ámbito del tutor. En la mayoría de los casos, cuando después de la primera entrevista con el tutor se necesita todavía hablar con el profesor específico, se puede solicitar, y es un derecho que yo creo que está bastante extendido en los centros y no suele haber problemas, por lo menos yo no los he experimentado. Cuando los padres necesitan ver a un profesor, no hay problema, simplemente que hay que pedirlo. Se tarda un poquito más porque primero se ve al tutor, pero no siempre, a veces se puede ver al profesor. ¿Qué pasa? Que el problema que empieza cuando existen dudas en cuanto a los resultados de las evaluaciones o de los exámenes. Entonces, los padres ni somos, ni sois expertos en todas las asignaturas, en realidad nadie lo debería de ser. Y entonces es difícil a veces juzgar o asimilar tanto los comentarios como la aptitud de la prueba que se ha llevado a cabo y el resultado de la misma. Entonces, la mejor opción en ese caso es poder tener acceso tanto a los criterios de evaluación como a los objetivos en particular de esa prueba de evaluación, a los objetivos que se evaluaban,
los procedimientos, es decir, cómo se ha enseñado en clase, qué es lo que tenía que haber trabajado el alumno en casa, si es de secundaria o de bachillerato, y la prueba en sí, si es un examen, si es un trabajo, cómo se ha corregido y la relación entre el resultado, las correcciones y los criterios. Y ahí es donde está el problema. Si los padres quieren informarse mejor, resulta difícil acceder a esas pruebas para consultarlas con otra persona que sea experta en el tema. Puede ser un familiar, un conocido, un profesor particular, el profesor de la academia. Y entonces aquí está el problema. Esto crea recelo en la comunidad educativa y se ponen todo tipo de trabas para que esto no suceda. Es decir, que si no se puede sacar el examen del centro, que si se puede o no se puede hacer una fotocopia, etcétera, etcétera. Entonces aquí el problema es ¿por qué estamos bloqueando la comunicación en un aspecto fundamental como es la evaluación formativa interna del alumno? Pero es que resulta que no solamente es evaluación interna, porque si es un examen, forma parte de la nota que va a aparecer en el boletín y en el informe de las administraciones, entonces ya no es solamente una evaluación interna, sino que es una evaluación oficial certificativa, con lo cual el Estado o el centro necesita las pruebas de esa evaluación durante un año, durante 12 meses. Pues ahí tenemos una especie de paradoja. Si realmente estamos educando para enseñar, nos interesa profundizar y ampliar esa comunicación fluida con las familias, que son las responsables de ayudar. Y si las familias necesitan ayudar a través de un conocido, un familiar o un profesor, lo están haciendo por el bien de su hijo. No afecta a nadie más. A lo mejor sí o no. En realidad no tiene por qué afectar a nadie más. ¿Qué pasa? Que si nosotros ayudamos mucho a ese niño, de repente va a llevar sobresalientes y va a llevar mejor nota que otro niño que no necesita profesor particular. Eso no tiene ningún sentido. O estamos educando y estamos siendo transparentes y estamos contribuyendo a la formación de una persona, o somos órganos de evaluación y certificación oficial con unos parámetros de comportamiento muy rígidos. Si queremos ser las dos cosas, tenemos que ser las dos cosas, y eso implica que si la evaluación interna va a ser certificadora y oficial, tenemos que ser flexibles a la hora de compartir estos datos con los interesados. No solamente eso, sino que además, lo recuerdo perfectamente porque lo estudié cuando presenté una reclamación, un recurso de alzada por una nota de un examen de oposiciones, la persona que se examina, aunque sea una evaluación oficial, tiene derecho, y lo puede solicitar a través de un recurso de alzada, a que se le dé una fotocopia de esa prueba corregida a cargo del Estado, de las administraciones. Entonces, ¿se puede negar la prueba? No. 2, ¿tiene sentido negarla desde el punto de vista formador y educador y pedagógico? Tampoco. ¿Dónde está el gris? Es blanco y negro. Para mí, todo blanco. Chao.